Seguimos con las palabras del presidente de la Asociación Cultural Paraguaya, señor Arturo Gómez Sayas. Bueno, quiero agradecer también a Juan Gastón Santos, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, presente aquí. Gracias, Gastón. Quiero contar un poco la historia de la cantante que va a subir ahora. Felicia Caballero es de la zona sur, es de Quilmes, vive en Espeleta. La conozco hace más de 20 años, era muy amiga de mi mamá. Felicia tiene una historia de vida bastante dura. Ella tuvo una ACV a sus 50 años y estuvo mucho tiempo dormida y no tenía tal vez posibilidad de seguir viviendo. Imagínense, hace de esto 30 años más o menos, un poco más también. Y cuando ya los médicos decían que no había posibilidad de vida, había un sacerdote que era su amigo, iba y rezaba todos los días por ella. Al cabo de un tiempo ese sacerdote cambia de destino y lo mandan a otro lugar a hacer su pastoral. Y ese día Felicia se despertó y lo primero que dijo fue: quiero cantar. Los médicos sorprendidos dijeron: no, es producto de estar dormida, lo que pasa es que, bueno, imagínense, no tiene posibilidad de vida, está difícil la cosa acá, ella va de variar. Sin embargo, ella siguió con esa idea, siempre acompañó a su familia, a sus hijas, con la danza, con el arpa, con el órgano, pero ella siempre tenía ese deseo de cantar. Al despertar, bueno, estudió canto, hoy ya lleva 4 CD editados, ama la música paraguaya, no quiere que lo diga, pero ya superó los 85 años, un poco más también. Y sin embargo, ella sigue haciendo de esto un canto a la vida. Con mucho sacrificio, con algunas dolencias que ya tiene, hoy está presente con nosotros y nos va a dedicar 2 guarañas. Una de su autoría y una muy conocida por todos, que es Lejanía. Así que, Felicia, te invito a que vayas subiendo, por favor. Y también vamos a reconocerla, a ella después, al término de su interpretación, con un pequeño reconocimiento por parte de la asociación, como dije, por su historia de vida y por su entrega a la música. Una persona que siempre está presente en los eventos solidarios, que también hace eventos comerciales, que hace serenatas, que hace cumpleaños y que también está presente en eventos culturales como hoy. Así que gracias. Empezamos con un aplauso a recibirla, Felicia. Muy bien. Realmente un amor de persona, su entrega a la música. Hemos compartido en su casa, debajo de la parra. ¿Te acordás, Felicia? Y Fermín, su compañero de vida, su esposo, que tiene también más de 85, ¿no? Sí, vos sí podés ser la edad. Realmente yo tengo 81. 81. Y hace más de 10, 15 años que de música. Me bajé muchos años, realmente. Gracias. No, al contrario, es una alegría realmente estar con todos ustedes. Empecé varios años que canto. Espero que sea al agrado de todos ustedes. Desde ya, muchísimas gracias. Y mi tema es Lejanía, de Hermenio Jiménez. Lejano, amor primero de mi niñez, lejano, amor sublime de ensueño azul, mamá por el distante queda el recuerdo de aquellas tardes
Recuerdos que queman mi alma porque estoy ciego. Por eso voy entonando este triste canto, muérete. Pero que salga sembra el jubí, mamo parejo, serjawi. Ani nenyanya, ni takunya ni, Jesumi demena se consolará. Toca aru, se llame año tener, ay cuídate, yo a ti se kudu, se tiru se cae, se verá, ay, se llame a cocaru. Muchísimas gracias por los aplausos. Quisiera volver a ver tus rezos de oro, cual tu pasión. Que Dios por verte hermosa enjolló con rayos del corazón. Por eso vuelo hacia ti hasta mi canción del desahogo. Impregnada de dolor, porque ya no vienes en color. Como para la vida mía, tu infantil figura como así. Y mi alma pide a tu alma que vuelvas pronto junto a mí. Y tan amor, donde hoy estará desde aquel día que me abandonó, y ya no sabrá que sufro en silencio ese gran vacío y al irme dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches raras de mi orfandad. Muchísimas gracias. Qué placer, Felicia, bravo. Esta es una guaraña dedicada a Quilmes. Espero que les guste.
y buenos amigos que aquí disfruten. Y en Namaraquil, en la perla del sur, todos se saludan, hermosa ciudad. Bella y majestuosa es tu arquitectura, y quienes la pueblan dan cordialidad. Negra Germula, del Río de la Plata, y de tu ribera yo me enamoré. Allá con remanso para mi bohemia, y ya para siempre aquí me quedé. Me traje regular del Río de la Plata y de tu ribera yo me enamoré. Al Antón remanso para mi bohemia, y ya para siempre aquí me quedé. La verdad, llego a esa parte donde dice yo me quedé, realmente me da ganas de llorar, porque hace años que vine del Paraguay, 61 años. Fuerte aplauso para la felicidad. Fermín, también aquí, mi compañero de vida. Voy a invitar a Juan Gastón Santos, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, que te entregue ese reconocimiento por parte de Guaraní, ¿sí? Para que lo tengas en tu casa. Y cuando vayamos ahí a comer empanadas, lo vamos a mirar. Gastón, también. Gracias. Un invito para las empanadas. Sí, cómo no. Muy Gracias bonita, por su muy atención bonita, y espero que le haya gustado lo que he cantado. Con mucho cariño, realmente. Bueno, yo le voy a leer el poema que dice: diploma de agradecimiento se otorga el siguiente diploma a Felicia Caballero por su invaluable aporte a la cultura en la conmemoración del Día Nacional de la Guaranía, celebrado por la Asociación Cultural Paraguaya Guaranía en su 30 aniversario de vida. Felicitaciones, Felicia. Y aprovecho para felicitar a la asociación, no solamente por este evento y por todo lo que vino haciendo, sino por estos 30 años de vida y por llevar adelante este reconocimiento a la Guaraní. Recién estábamos hablando con Arturo, con el presidente, de lo importante que es. Por ahí no nos damos cuenta porque somos testigos de esto, se van a dar cuenta las próximas generaciones. Pero estamos hablando de homenajear a una persona que creó un género musical. Esto es como pensar en el rock, en el tango. Estamos hablando de homenajear a una persona que creó un género musical, que esta asociación lo sostiene, lo mantiene, y que incluso me atrevo a decir, con todo el respeto del mundo, sobre todo porque veo acá al amigo ministro de la Embajada, con todo el respeto del mundo me atrevo a decir que pocas organizaciones deben sostener en Paraguay a la Guaraña como lo sostiene esta asociación, así que felicitaciones y a seguir adelante. Porque la identidad de Paraguay y la Guaraña son parte de la identidad de la Argentina. No seríamos lo mismo sin que la Guaraña sea parte de nuestra identidad nacional como argentinos. Así que gracias por ese aporte. Felicitaciones.
Ahora, Gastón se tiene que ir porque él también es miembro y es dirigente de la comunidad española y hoy es el día que están festejando. Hoy están todas las colectividades de la ciudad festejando el Día del Inmigrante en la Avenida Mayo. Así que estuve ahí, vine para acá y ahora vuelvo ahí. Pero no podía dejar de acompañarlos porque es importantísimo el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora seguimos con el programa. Viene la danza paraguaya.